Se la escucha bien. Maravilloso. Esperemos, hay 65, pero tengo todavía 9 que están intentando ingresar. Esperamos 5 minutos más a ver si entran esos 9, porque así hablamos del parcial, de la evaluación, de la tercera. Vieron que se subió un nuevo cronograma. Bueno, ahora lo charlamos en un minuto. Vamos a esperar a ver si pueden entrar estos 9 y arrancamos. ¿Vieron el nuevo cronograma que ya está bajado? Cambió la fecha de la tercera evaluación porque las clases terminan una semana antes. En el caso de ustedes van a terminar el viernes 17 de julio, con lo cual tuvimos que adelantar el examen, el tercero, para ser exactos. Y también tuvimos que avanzar la reevaluación, que va a ser, miren, yo no tengo acá, a ver si tengo la fecha, sí, acá la tengo. La tercera evaluación va a ser el martes 7 de julio y la reevaluación va a ser el martes 14 de julio. Así que martes 7 y martes 14 van a ser la evaluación y la reevaluación. Con respecto al examen. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, profe. Con respecto chicos, a la segunda evaluación, va a ser 8:30. Va a arrancar 8:30 la segunda evaluación. Así que 8:15 va a ser la prueba. 8:10, 8:15. No, todavía no sabemos exactamente la hora, pero 8:10, 8:15 va a ser la prueba de 5 minutos, donde van a poder ingresar todos para saber si ingresan bien o no. Y 8:30 va a empezar. Como estamos muy apretados de tiempo, y la verdad que yo no quiero empezar, hoy les voy a dar pasivo, pero no quiero empezar patrimonio neto, sino les voy a dar casi toda la tercera evaluación antes de que tenga la segunda, y no quiero que se lo olviden. Ni bien terminemos, vamos a tomarnos un descanso, ni bien terminemos la segunda evaluación, que calculo que durará más o menos como la primera. Todavía no definimos cuántas preguntas van a hacer ni cuánto tiempo le vamos a dar. No sabemos si van a ser 10 preguntas o 20, como la primera vez, ni el tiempo que se les va a dar. Pero básicamente cuando termine, el tiempo por supuesto va a ser entre 15 minutos y media hora, depende de la cantidad de preguntas que sean. Pero una vez que terminemos el examen, ahí se van a tomar una hora más o menos de descanso para relajarse y vamos a arrancar con patrimonio neto. Para así ya el mismo lunes arrancamos con clase de patrimonio neto, que es tema de la tercera evaluación. Y ojo, porque de ahí van a salir muchísimas preguntas. De pasivo va a haber preguntas, pero de patrimonio neto una cantidad enorme. Así que el lunes vamos a tener que ponernos todas las pilas. Un tema importante es que hoy, ya que es la última vez que nos vemos por teoría, ustedes podrían sacarse o preguntar todas las dudas que tengan con respecto a la teoría de lo que vieron hasta ahora, que son bienes de cambio, bienes de uso y bienes intangibles, los temas de la segunda evaluación. Así que cualquier cosa que tengan, cualquier duda que tengan, después que terminemos con pasivos, vamos a hacer un paréntesis y después preguntas, y si no hay preguntas, terminaremos la clase. Bien, dudas de la segunda evaluación, dudas no de preguntas de los temas, alguna duda de la segunda evaluación, horarios, algo que tengan pendiente. Bueno, si no hay ninguna duda, recuerden por favor ingresar un rato antes, porque acuérdense que arrancamos a una hora determinada y el parcial cuando termina, así que no hay si ingresan más tarde va a ser menor el tiempo. Yo estoy más inclinado a pensar de que vamos a tener un examen de 15 minutos con 10 preguntas. Pero
Es lo que estamos charlando ahora. No quiero asegurarlo porque todavía no lo tenemos firme. Perdón. Arrancamos entonces con pasivos. ¿Alguna duda? ¿Están dormidos? Bueno. Arranco no, con profe. Te vamos escuchando. Queda una despierta. Bueno. Arranquemos con pasivo. Cortito y al pie. Pasivo, nosotros vimos ya la parte de remuneraciones y cargas sociales la clase anterior. ¿Vieron ustedes con Silvina la parte práctica de remuneraciones? Hola. ¿Vieron con Silvina la parte práctica de remuneraciones? No, profe, no, profe, esa parte no. No, bueno, listo. Entonces ahora arranco yo. Bueno, definición de pasivo. Importante porque seguro que va a estar en el... seguro va a estar entre las preguntas. La resolución técnica 9 dice que existe pasivo o el pasivo es el conjunto de obligaciones ciertas, determinadas o determinables. Y la resolución técnica 16, en una definición un poquitito más amplia, dice: un ente tiene un pasivo cuando debido a un hecho ya ocurrido, tiene la obligación de prestar servicios, entregar bienes o realizar obligaciones cuya cancelación es altamente probable que ello ocurra, cuya cancelación es ineludible. O sea, un ente tiene un pasivo cuando está obligado a entregar dinero, bienes o servicios, o es altamente probable que ello ocurra y cuya cancelación es ineludible. La reitero porque se la van a preguntar seguro, o ahí va a estar la pregunta seguro de pasivos. Un ente tiene un pasivo cuando está obligado a entregar dinero, bienes o servicios, o es altamente probable que ello ocurra, y cuya cancelación es ineludible. ¿Cómo se cancela o a qué se refiere con que una cancelación debe ser ineludible? Lo primero que dice la resolución es que estamos ante un hecho que bajo ningún concepto podemos obviar. O sea, una deuda debe ser reconocida, pero aparte de ser reconocida, su cancelación, su pago, su finiquitación, no podemos esquivarla, o sea, es ineludible. ¿Sí? Siempre, en todos los casos, es ineludible, depende de la fecha. La fecha de cancelación puede ser determinada o determinable. Y depende de la ocurrencia del hecho. La ocurrencia del hecho tiene que ser cierta, o sea, el hecho que generó que yo deba plata tiene que ser un hecho cierto. ¿Cuáles son los orígenes de una obligación? ¿O dónde empieza una obligación? Una obligación empieza porque, por ejemplo, la ley me obligó. ¿Cómo la ley me obligó? Sí, por ejemplo, yo tengo empleados y tengo que pagar aportes patronales. Tengo una obligación legal. Tengo que pagar impuestos, entonces tengo una obligación legal. ¿De qué otra forma puede generarse el origen de las obligaciones? En forma contractual. Por ejemplo, te firmo un contrato de alquiler y ese contrato de alquiler me obliga a pagar en el momento que se devengue el uso del bien. Ojo, ojo con este tema. Me obliga a pagar no significa que lo pague, ¿sí? Lo que me dice la norma es que yo debo reconocer la deuda.
Por supuesto que ninguna norma me puede obligar a pagar o a entregar lo que no tengo, pero seguramente sí a reconocer que lo debo. Y la tercera forma de origen de las obligaciones es de forma voluntaria. O sea, cuando yo compro mercadería, por ejemplo, y no la pago, entonces yo voluntariamente adquiero obligaciones. ¿Cómo se ordenan los pasivos? Los pasivos se ordenan en función de su exigibilidad, o sea, los más exigibles adelante y los menos exigibles al final. Por eso, nosotros decimos que los pasivos pueden ser con terceros o propios. La primera parte de los pasivos son los pasivos propiamente dicho, y la segunda parte de pasivos son el patrimonio neto. Ahora, dentro de los pasivos propios, ¿qué rubros tienen los pasivos? ¿Los pasivos están ordenados por rubros? Claro, exactamente igual que están ordenados los activos. ¿Sí? En los activos teníamos caja y banco, teníamos inversiones, cuentas a cobrar, bienes de cambio, bienes de uso, bienes intangibles. ¿Y acá qué tenemos? ¿Qué rubros son los que componen el pasivo? Deudas comerciales, préstamos, remuneraciones y cargas sociales, deudas fiscales, anticipo de clientes, dividendos a pagar y previsiones. Las reitero: deudas comerciales, préstamos, remuneraciones y cargas sociales, deudas fiscales, anticipo de clientes, dividendos a pagar y previsiones. ¿Qué cuentas importantes encontramos dentro de las deudas comerciales? Y de deudas comerciales la cuenta más importante es proveedores. Y por ahí aparecería obligaciones a pagar o documentos a pagar. Y por ahí aparecería acreedores varios. Y por supuesto que todas estas cuentas generarían que en algún caso pueda aparecer intereses negativos a devengar como una cuenta de ajuste de evaluación. En préstamos, ¿qué tipo de cuentas aparecerían en préstamos? Y digo, miren, en préstamos es fácil, la cuenta préstamos bancarios o obligaciones a pagar bancarias, como las llamamos nosotros. Y también podría aparecer, vieron que el banco tiene una particularidad. El banco tiene la particularidad de que a veces nos presta dinero que nosotros no tenemos y a eso lo llama giro en descubierto. O sea, cuando nosotros gastamos más de lo que tenemos en cuenta corriente, estamos girando en descubierto. Cuando el saldo de banco queda acreedor, ¿deberá quedar en el activo con saldo acreedor? No. Hasta cero, ¿sí? Es banco. De cero para abajo es una obligación a pagar bancaria. Y esa obligación a pagar bancaria debe exponerse dentro del rubro préstamos. La tercera que yo les dije es remuneraciones y cargas sociales. ¿Qué cuentas van? Bueno, sueldos y jornadas a pagar, cargas sociales a pagar, lo que vimos. ANSES a pagar, sindicato a pagar. Todas esas cuentas van en remuneraciones y cargas sociales. Cargas fiscales, y acá me voy a detener un ratito. Cuando digo cargas fiscales hablo de impuestos. Y cuando hablo de impuestos les voy a hacer la definición de impuestos. ¿Qué es un impuesto? Un impuesto es la carga, escuchen y copien por favor, la carga económico-financiera que soporta el contribuyente, la carga económico-financiera que soporta el contribuyente a los efectos de soportar
o de que el Estado soporte el gasto público. Hay tres tipos de estados, hay tres tipos de impuestos. Los impuestos que cobran la nación, los impuestos que cobran las provincias y los municipios que no cobran impuestos sino que cobran tasas. Diferencia entre un impuesto y una tasa. Los impuestos no tienen contraprestación. Las tasas deben tener una contraprestación. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia no tiene contraprestación, lo cobra el Estado y se terminó. La tasa de alumbrado, barrido y limpieza, ¿sí? El municipio nos debe dar a nosotros el alumbrado, barrido y limpieza de la zona donde estamos. Quiere decir que unos tienen contraprestación y los otros no tienen contraprestación. ¿Dónde van todos estos impuestos que pagamos dentro o que tenemos que pagar dentro de deudas fiscales? Ejemplos de impuestos de orden nacional. Ejemplos de impuestos de orden nacional. O sea, aquellos que todos los ciudadanos del país deben pagar. Impuestos a las ganancias, impuestos a los bienes personales, impuestos, acciones y participaciones, sellos internos. Reitero, ganancia, bienes personales, acciones y participaciones, sellos internos. Ejemplo de impuestos de orden provincial. O sea, aquellos que cada provincia cobra en forma independiente. Ah, perdón, en las anteriores me olvidé del más importante, no me olvidé del IVA. No le nombré el IVA. Nacional es el IVA. Impuestos de orden provincial. Inmobiliario. Ingresos brutos. Convenio multilateral. Tasas municipales. Seguridad y higiene. ABL. Publicidad y propaganda. ¿Escucharon hasta acá? ¿Por lo menos pudieron copiar algo? Porque eso creo que no está ni siquiera en los... Sí, profe. A mí Profe, me faltó tasas municipales, si puede repetir. ¿Qué te faltó? Perdóname. De tasas municipales puse seguridad y Puse- higiene y me faltan las otras dos. Alumbrado, barrio y limpieza. ABL, famoso ABL. Y publicidad y propaganda. Gracias, profe. De nada. Cuando hablamos de impuestos, el Estado argentino adhirió a lo que es la renta mundial. Quiere decir, ¿qué significa que adhirió a la renta mundial? Que nosotros, siendo contadores en cualquier parte del mundo, sabemos que hay tres clases de impuestos. O sea, que los impuestos, todos los impuestos en el mundo, ¿sí?, están destinados exclusivamente a cubrir el gasto público, ¿sí? Y tiene que cubrir tres cuestiones fundamentales de las naciones. Es lo que define la renta mundial: la seguridad, la salud y la educación. Son los tres fines principales sobre los cuales se recauda impuestos. Seguridad, salud y educación. Quiere decir que cuando yo me vaya a trabajar a otro país, ¿la dedicación de los impuestos va a ser la misma? Sí, porque los impuestos van a estar, llámense como se llamen, van a estar montados en la ganancia, en las ventas. Sí, recién se fue de mi casa. ¿Quién? Hola. Bueno. Ay, disculpe, profesor, justo tenía prendido el coso. Está bien, buenísimo. Todo por el gatito que tiene que tomar una pastilla. Está bien, bueno. Bueno, perdón.
Entonces dije yo, siempre los impuestos en todo el mundo, donde sea, están fundamentados en la ganancia. En nuestro país se llama impuesto a la ganancia. En otros países se llaman de diferente manera. En las ventas o en el consumo. En nuestro país el impuesto al consumo se llama IVA. Y la tercera base de los impuestos son los bienes o las propiedades. En nuestro país ese impuesto se llama impuesto a los bienes personales, ¿sí? Quiere decir que en el país donde vaya va a haber un impuesto para cada una de estas tres categorías. Porque al concepto de renta mundial han adherido casi el 95% de los países. Creo que algunos países africanos y asiáticos no han adherido, pero en ese caso, bueno, tendrán otros conceptos. Pero básicamente en cualquier parte del mundo donde ustedes se pongan a trabajar, van a encontrar que el impuesto está montado en la ganancia, hay un impuesto sobre el consumo y hay un impuesto sobre la propiedad. De todos estos impuestos, el único que no es gravoso para la persona jurídica es el IVA. ¿Qué significa que no sea gravoso? El único que no le cuesta plata a la persona jurídica es el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA lo pagamos cada uno de nosotros. O sea, el IVA lo paga el consumidor final. ¿Cómo funciona esto? Yo compro con IVA y vendo con IVA. ¿Y el que paga el IVA quién es? El consumidor final. Porque el Estado me dice, señor, usted cómprelo a los terceros y págueles IVA. A ese IVA que usted le paga a los terceros, reconózcalo como IVA crédito fiscal. A su vez usted dice, cada vez que venda mercadería, cobre ese IVA y reconózcalo como un IVA débito fiscal. La diferencia entre el IVA crédito fiscal, o sea, el IVA que pagó, y el IVA débito fiscal, el día que usted cobró a los terceros, deposítemelo a mí, porque ese dinero es mío. Con lo cual, las personas jurídicas hacen las veces de agentes de retención de dinero y los verdaderos pagadores de ese impuesto son los consumidores finales. Esto puede ser a través de varios procesos. Qué sé yo, la venta de granos, de maíz, la venta de la harina a granel, la venta de la harina empaquetada y la venta de la harina al público, que es el último tipo que va a pagar. A través de todos estos procesos paga IVA, por supuesto. Los bienes pagan IVA desde que salen, desde el momento cero, hasta el momento que llegan a las manos del consumidor final. ¿Y quién termina pagando todo el IVA? El consumidor final. Quiere decir que cuando ustedes van a comprar una lata de tomate, ¿están pagando el IVA? Por supuesto. Y quiere decir que cuando van a comprar mercadería a la carnicería, ¿pagan el IVA? Por supuesto, también pagan el IVA. Pero el IVA no está discriminado, no, pero el precio está sobrecargado en un 21%, que es el IVA que estamos pagando. El precio del bien tiene un 21%, que es el IVA que estamos pagando. Quiere decir que cuando me voy a comprar un jean, pago el 21% más. Ese jean al tipo no le ingresan 2.000 pesos, no, le ingresan 2.000 menos el 21% que le están pagando ustedes, que se lo tiene que dar al Estado. Así funciona el IVA, con un crédito fiscal y un débito fiscal. ¿Sí? El impuesto a las ganancias es diferente. ¿Por qué es diferente el impuesto a las ganancias? Porque es un impuesto que se paga una vez al año. Y tiene la particularidad que, vamos a suponer que yo tengo un ejercicio que cierra los 31 de diciembre. ¿Cuándo presenta balance el tipo que cierra ejercicio 31 de diciembre? Digo, 120 días después. O sea, está presentando balance en abril. ¿Y cuándo vence el impuesto a la ganancia de ese balance? 20 días después. O sea, el 20 de mayo comienza a vencer por número de quit. ¿Cómo es esto? Claro. Los ejercicios que cerraron el 31 de diciembre del 2019
tuvieron que ser presentados para su aprobación por todos los accionistas el 30 de abril del 2020. Y a partir del 20 de mayo del 2020 se comienza a pagar el impuesto a la ganancia que se tuvo en el año 2019. Quiere decir que hay dos momentos. Que ese impuesto que tengo que pagar el 20 de mayo, yo ya lo sabía cuando cerré balance el 31 de diciembre. Ya lo sabía. Porque el balance que presenta el 31 de diciembre tiene, ¿sí?, una foto de lo que pasó el 31 de diciembre. Quiere decir que el último asiento que debemos hacer para cerrar un balance es el reconocimiento del impuesto a la ganancia que vamos a tener que pagar dentro de 150, 160 días. Exactamente. Es el reconocimiento de una deuda que vamos a tener que pagar dentro de aproximadamente 150, 160 días. Pero con una particularidad. Esta deuda no es exigible. Y cuando yo normalmente hablo de deudas, digo las deudas, ¿sí? Hablo de las deudas que yo tengo o debo tener exigibles a fecha de cierre. Sin embargo, esta es una deuda que yo conozco, que sé que voy a tener que pagar, pero que hoy no me la pueden exigir. Al 31 de diciembre no me la pueden exigir. ¿Lo debo informar a los terceros que tengo en el ejercicio siguiente que pagar? Por supuesto. Porque todo el mundo sabe que yo el año que viene voy a tener que pagar el impuesto a la ganancia. Y cuando lo informo como una obligación a pagar, un impuesto a pagar, ¿puedo decir impuestos a pagar? ¿Puedo decir impuestos a pagar? ¿Impuestos a las ganancias a impuestos a la ganancia a pagar? No. Porque si digo impuesto a pagar, digo que es una deuda exigible. Y esta no es una deuda exigible, no es exigible. ¿Es cierta? Sí, por supuesto que es cierta. Es absolutamente cierta. ¿Es de cálculo exacto? Es absolutamente exacto el cálculo de impuesto a la ganancia que voy a tener que pagar. Pero lo único importante es que esta deuda no es exigible. De que no me la pueden exigir. Y si no me la pueden exigir, entonces, ¿qué cuenta utilizo? Utilizo una cuenta que va a representar exactamente, ¿sí?, mi obligación a futuro. Esa cuenta se llama provisión. Quiere decir que cada vez que yo tenga una obligación a futuro, la voy a reconocer a través de una cuenta que se llama provisión. Quiere decir, ¿sí?, de un balance será impuesto a la ganancia a provisión para impuesto a la ganancia. Impuesto a la ganancia a provisión para impuesto a la ganancia. Este impuesto a la ganancia en el año 2019 representaba el 30% de la ganancia neta de cada ejercicio. En el 2020 está programado un 25%, pero la verdad que esto fue cambiando. En un momento fue el 35%, después fue el 30%, ahora es el 25% para los del 2020, pero nada quita que a través de, a consecuencia de esta pandemia, esos valores puedan volver a cambiar nuevamente en algún momento, con lo cual decir cuánto es el impuesto a la ganancia hoy no implica que va a ser el mismo impuesto que ustedes vayan a conocer el día que estén más avanzados en la carrera o estén terminando la carrera si lo terminan o avanzando a pasos lentos o acelerados. Así que el valor del impuesto a la ganancia no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es el concepto. Quiere decir que cada peso neto que yo gano, el 30% se lo lleva el Estado, con una particularidad importante. El impuesto a las ganancias
genera un hecho financiero, o sea, hay que pagarlo. Y el resultado de un ejercicio es un hecho económico. O sea, en algún punto genera algunos inconvenientes financieros, algunas empresas que tienen incrementos patrimoniales a consecuencia del mayor valor de sus activos, pero eso bajo ningún concepto implica que tengan dinero en efectivo. Por ejemplo, digo, si una empresa compró una propiedad a un valor interesante, por ejemplo $100.000, y la propiedad se revalúa y se vende a $1.000.000, o tiene un precio estimado de $1.000.000, el impuesto a la ganancia va a estar medido sobre los 900.000 pesos de ganancia que tuvo la persona. Sin embargo, si no la vende, esos 900.000 pesos están en la propiedad. Ejemplo, si ustedes en la casa donde están la compraron a $100.000 y ahora vienen a revaluarla y los tasadores le dicen que la casa vale $200.000, entonces deberían reconocer que ganaron $100.000. En ese caso el Estado les dice, señores, si ustedes ganaron $100.000, me deben 30.000, con la diferencia que los $100.000 que ustedes ganaron lo tienen en la propiedad y los 30.000 hay que pagarlos mañana. Entonces, es un momento complicado para muchas empresas reconocer una ganancia económica que les va a traer como consecuencia abonar en forma financiera el 30% de esa ganancia. ¿Recuerdan cuando...? Profe, Sí, escucho. al porcentaje de impuesto a las ganancias lo determina el Estado, ¿no? Al porcentaje de impuesto a la ganancia lo determina el Estado para todas las personas jurídicas y físicas. O sea, para las jurídicas lo determina el Estado para todas las personas jurídicas que están trabajando en la República Argentina. Y para las personas físicas les pone una tabla hasta un valor determinado, y a partir de ese valor, si facturan más de un valor determinado, las equipara con las personas jurídicas y les pone el porcentaje que corresponde a jurídicas, que en este año va a ser el 25%, pero los ejercicios cerrados en el 2019 fue el 30%. Entonces, los porcentajes los pone el Estado en forma permanente, y para las personas físicas lo va variando de acuerdo a una escala de valores, de acuerdo a una escala de ganancia y una escala de consumido. Perfecto. Gracias, profe. De nada. Eso nos trae... pero ahí termina el concepto de ganancia. No, ya van a ver que cuando hagan el tema de la práctica se van a encontrar con que el impuesto a las ganancias también genera anticipos. ¿Cómo anticipos? Claro, anticipos. El Estado nos dice, señor, si usted en el año 2019 ganó $1.000.000, en el mes de mayo me tiene que pagar 300.000. Entonces yo voy el mes de mayo y pago 300.000 pesos. ¿Por qué? Porque ganó $1.000.000. No importa por lo que sea, le pago los 300.000 pesos. Entonces me dice, bueno, y ahora, a partir de junio del 2020, me tiene que anticipar el impuesto del año 2020. ¿Cómo anticipar? Sí. Usted me va a pagar en cuotas durante todo el año 2020 y parte del 2021 hasta que venza el impuesto, el anticipo de hasta 300.000 pesos. Y yo digo, pero mire que yo puedo perder el año que viene. Sí, puede perder. Puede ganar más también, puede ganar muchísimo más. Pero lo que correspondería, y esto en algún punto está bien, en algún punto está mal, porque imagínense lo que pasa este año, ¿no? El Estado me dice, señor, si usted ganó 300.000 pesos el año pasado y la inflación del año fue el 50%, entiendo que trabajando exactamente igual, usted va a ganar el 50% más de lo que ganó el año pasado. Ahora, esto es tan lineal como lo que estoy diciendo, ¿no? Porque miren, imagínense que una persona que el año pasado ganó $1.000.000, es probable que durante este año, con la pandemia, que trabajó, que no pudo trabajar, imagínense una metalúrgica, que el año pasado ganó $1.000.000. Este año
¿Puede ganar lo mismo si estuvo parado 4 meses? No, no puede ganar la misma plata. Seguramente que no. Sin embargo, el Estado no dijo nada sobre eso. Y lo que está diciendo es, señor, anticípeme los 300.000 que me pagó en mayo, durante todo este año y el año que viene. Quiere decir que, aparte de esto, existen todos los meses un devengamiento de anticipo de impuesto a las ganancias. Sí, a partir de junio aparece, se devenga todos los meses un porcentaje del anticipo de impuesto a la ganancia, anticipo sobre la ganancia que se va a obtener durante el año 2020. ¿Se entiende esto? Nos callamos todos. ¿Se entiende esto? Ah, buenísimo. Bien. Ustedes van a ver en el examen que en la parte práctica les van a explicar cómo funcionan los anticipos, cómo se liquidan los anticipos y cómo se devengan los anticipos, que es lo más importante. El último impuesto, acá nos quedó una cosita, ¿no? Que ahora vamos a ver con detenimiento, que es el tema de la provisión. El último impuesto que nos queda por hablar, importante, porque los demás son todos de menor rango, es el impuesto a los ingresos brutos. ¿Qué es el impuesto a los ingresos brutos y qué relación tiene con el convenio multilateral? Y digo que el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que se paga sobre lo que se vende. ¿Cómo? Sí, los ingresos brutos. Quiere decir que no hay que netear los gastos que se tuvieron para esas ventas. Digo, por ejemplo, un local se dedica a comprar gin y vender gin. Compra un gin a 1.000 pesos, lo vende a 2.500 pesos. ¿Sobre qué paga el impuesto a los ingresos brutos? ¿Sobre 1.500, que es lo que gana? No, sobre los ingresos brutos, o sea, sobre 2.500 pesos. Por supuesto que están divididas la categoría de ingresos brutos. Hay comercios y hay industrias, ¿sí? Y también están divididas las actividades. Hay actividad comercial, hay actividad industrial, hay actividad de servicios. En función de esa combinación de actividades, se paga un impuesto que va a regular cada provincia. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires pone sus porcentajes, la de Santa Fe pone sus porcentajes, Entre Ríos sus porcentajes. En cada provincia se abona el porcentaje que la provincia ha decidido. Porque ingresos brutos tienen la particularidad de ser un impuesto de orden provincial. ¿Y qué pasa con un tipo que vende en Buenos Aires, vende en Misiones, vende en San Juan, vende en Catamarca? Entonces ese tipo tiene que pagar impuestos ¿dónde? En cada lugar. Por un promedio que se saca. Ese impuesto se lo llama convenio multilateral. Quiere decir que lo que vendo acá lo pago en Buenos Aires, pero lo que vendo en Misiones le tengo que pagar a Misiones. Y lo que vendo en Catamarca lo tengo que pagar en Catamarca. Y lo que vendo en San Juan lo tengo que pagar en San Juan. Y el contador debe magnificar o separar cada venta y pagarle a cada municipalidad a través de un impuesto que se llama convenio multilateral. Este impuesto, por supuesto, genera un asiento todos los meses. O sea, el cierre de mes se devenga. Y se devenga a través de un asiento que será de ingresos brutos a ingresos brutos a pagar. ¿Por qué? Porque una vez que venció el mes ya es exigible. Y se paga el mes que viene, por supuesto, pero es exigible al fin de mes. ¿Quiere decir que lo tengo que devengar cada fin de mes? Sí, cada cierre de mes debo hacer ingresos brutos a pagar o convenio multilateral a convenio multilateral a pagar según esté inscrito
ese contribuyente. Por supuesto que no vamos a hacer mucho hincapié en este curso en lo que es el convenio multilateral, pero sí seguramente en lo que es el ingreso bruto. Así que seguramente van a tener que registrar algún asiento de este tipo, pero significa que ha llegado fin de mes, tenemos las ventas del mes, todas las ventas del mes, las tenemos sumadas y el contribuyente debe pagar un porcentaje sobre esas ventas. Y una vez que determina el porcentaje de esas ventas, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, en la capital federal, las ventas de los comercios tributan el 3%. Quiere decir que si un comercio vende 100.000 pesos en un mes, paga 3.000 pesos de ingresos brutos. ¿Sí? El asiento será ingresos brutos 3.000, a ingresos brutos se pagar 3.000 y de esa forma reconocerá el 3% que paga por el impuesto o que debe pagar o que se encuentra obligado a pagar. ¿Me siguen hasta acá? Todos los Profe, impuestos. Sí, escucho. le hago una pregunta con respecto al convenio multilateral. Sí. En el caso de que una empresa esté radicada en provincia de Buenos Aires, como por ejemplo en La Matanza, pero Sí. que ejerza también su servicio en Capital Federal, también tiene que tener el convenio multilateral. ¿Por qué en este caso? Por supuesto, hija, por lo general, casi todas las empresas tienen convenio multilateral, sobre todo porque al estar tan pegada a la provincia de Buenos Aires, de la capital federal, hay interrelación permanente. Permanentemente hay empresas de capital que tienen clientes en provincia y empresas de provincia que tienen clientes en capital. Eso nos hace obligatoriamente participar. Lo que pasa es que para que yo le tribute impuesto a una provincia, tengo que tener un gasto en esa provincia. Por ejemplo, si yo le vendo estoy en La Matanza y le vendo a un tipo de cava, pero no le entrego yo en cava, sino que él viene a la puerta de mi fábrica y se lleva la mercadería, ahí no pago convenio multilateral. ¿Por qué? Porque la base del ingreso bruto es el lugar donde se entrega la cosa. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Si yo entrego todo en la puerta de mi fábrica y no despacho, ni siquiera hago no sé, ni siquiera gasto en un flete para entregarle a una persona, o no utilizo un transporte, o el transporte lo paga el cliente, y yo no pago nada, lo único que hago es entregarlo en la puerta y se lo entrego a quien él me dice, entonces pago solamente ingreso bruto. Ahora, si yo voy a un transporte, cargo la mercadería, o si está en otra provincia lejos, pero está en capital, y lo subo a un flete, y le mando la mercadería con un flete que pago yo, ahí ya es convenio multilateral, porque estoy gastando dentro de la capital federal. ¿Me siguen? Ahora, si me lo retiran en la puerta de mi casa, entonces en ese caso, yo pago exclusivamente ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. ¿Me entendiste? No sé quién había preguntado, perdón. Sí, profe, yo, Sotelo Vanina, ¿cómo le va? Bueno, ahora Vanina. Pero mi ¿entendiste? pregunta era porque usted lo mencionó primero como que el convenio multilateral era entre provincias, pero acá mi duda sería que Capital Federal se lo toma como otra provincia. Por supuesto, bajo todo concepto. Cava es totalmente independiente de nosotros. De hecho, tiene su propio jefe de gobierno, nosotros tenemos el nuestro. O sea, es una provincia más. Así que cualquier cosa que ocurra, lo que pasa es que el límite es tan finito que permanentemente estamos en esa duda de si es convenio o es ingreso bruto, porque imagínense que hay un montón de interrelación entre capital y provincia, estamos muy pegados, no solo La Matanza, Quilmes, cualquier parte, Vicente López, cualquiera, todos están pegados. Así que la interrelación con provincia es permanente. Bueno, importante rescatar para qué sirven los impuestos. Y dijimos que servían para pagar servicio, para pagar seguridad, para pagar educación y para pagar salud. Ahora,
¿cómo se destina ese dinero? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Qué pasa con el excedente? ¿Todo se recauda exactamente justo lo que se necesita? No. Si se paga un impuesto por porcentaje, no necesariamente lo que se necesita. Entonces aparece la famosa ley de coparticipación nacional o federal. ¿Qué es la ley de coparticipación? La ley de coparticipación me indica de que, por ejemplo, el Estado Nacional le cobra a todas las provincias, ¿sí? A todas las personas que viven en el territorio argentino. Impuestos nacionales. Llámese IVA, llámese ganancias, llámese bienes personales, llámese acciones y participaciones, sellos internos. Se lo cobra a todo el mundo. Cualquier persona, a un tipo que vive en Tierra del Fuego, a un chubutense, a un marplatense, a un jujeño, a un tucumano, a un entrerriano, se lo cobra a todo el mundo. Esos impuestos, toda esa plata, ¿para qué sirve? Para cubrir eso. Seguridad, salud y educación nacional. Por eso va a haber, y ustedes van a ver, que hay escuelas nacionales y que hay hospitales nacionales. En ese marco de situación, y que hay seguridad nacional. Por ejemplo, el ejército, por ejemplo, gendarmería, por ejemplo, prefectura, por ejemplo, la Policía Federal. Que es una policía de alcance a nivel nacional. Todo eso, absolutamente toda esa plata que se junta sirve para solventar esto. Ahora, ¿sobra plata? Por supuesto que sobra plata. Y anterior al año 2012, creo, si no me equivoco, 2011, cada provincia recibía porcentualmente lo que había puesto de más. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país, aportaba en ese momento, si no me equivoco, algo así como el 40% del presupuesto nacional. Quiere decir que si habían recaudado 1 millón y gastaban 900.000, el 40% de los 100.000 restantes se lo devolvían a Buenos Aires, y así le iban dando un porcentaje equivalente a lo que habían aportado al resto de las provincias. Eso generaba, por supuesto, que las provincias más ricas cada vez sean más ricas y las más pobres cada vez sean más pobres. O sea, no es lo mismo el nivel de aporte o de aportante que tiene la provincia de Buenos Aires que la que tiene Formosa. No es lo mismo el nivel de aportantes que tiene la provincia de Santa Fe que la que tiene Chubut. No es lo mismo el nivel de aportante que tiene la provincia de Córdoba que lo que tiene la provincia de Catamarca. ¿Por qué no es lo mismo el nivel de aportantes? Porque hay más industrias instaladas en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, tanto como dicen algunos, entre el 75 y el 80% de las industrias del país están instaladas en estas 3 provincias. Con lo cual son los que más aportan, porque ni punto de comparación lo que aportan las personas físicas de lo que aporta una empresa. Pero aparte de eso, también estas 3 provincias son las que reúnen la mayor cantidad de población. Quiere decir que también aportan desde la persona física más que las otras. Con lo cual, cuando repartían porcentajes, por supuesto que provincias ricas como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Cava, Mendoza, eran las 5 provincias que más recaudaban con respecto al resto. Entonces unas se convertían en más pobres porque no le devolvían nada de plata y otras en más ricas porque tenían un montón de plata todos los años. Para equiparar eso, en el 2011 se dictó una nueva ley de refinanciación o redistribución del ingreso, y lo que se hace es otorgarle un porcentaje a cada provincia. Con lo cual, no importa si aportaron el 1%, van a recibir, como Formosa, que creo que aporta el 0,6 o 0,7%, va a recibir un porcentaje de ese excedente, que será, no sé, la verdad que no sé cuánto es, pero creo que está entre el 2 y el 3%, que es mucho más que el 0,4% que cobraba cuando
cuando se repartía en proporción a la portada. Por supuesto que ese tipo de situaciones perjudicó en algún punto más a las provincias ricas que a las provincias pobres, pero bueno, pero en realidad lo que se trató de hacer es de equiparar desde el punto de vista federal que todas las provincias tengan alcance a la educación, a la seguridad y a la salud. Y digo que todas las provincias tengan esto porque los que reciben todo excelente son las provincias, pero las provincias también recaudan impuestos. Nuestra provincia de Buenos Aires también recauda impuestos, nos cobra ingresos brutos, por ejemplo. Nos cobra un impuesto inmobiliario. Nos cobra, por ejemplo, patente para los autos que circulan. Entonces también cobran impuestos en forma permanente, recaudan plata. Por eso digo, las provincias, ¿en qué base recaudan dinero? Y en función de la salud, en función de la seguridad y en función de la educación. Por eso vamos a encontrar hospitales provinciales, vamos a encontrar escuelas provinciales y vamos a encontrar policías provinciales, en nuestro caso, la policía de la provincia de Buenos Aires, que brindan seguridad provincial. Entonces, todo eso, ¿quién lo paga? La provincia. ¿Y cómo lo paga? ¿Con qué plata lo paga? Con lo que la provincia recauda, más con la coparticipación federal, o sea, con el dinero que le devuelve el Estado Nacional del excedente de la plata que gastó. Con todo ese dinero, la provincia solventa todos estos gastos. Y cuando le sobra plata a las provincias, ¿cómo hace con la plata? ¿Cómo hace la provincia de Buenos Aires con la plata que le sobra? Vuelve a redistribuirla entre los municipios. Hace lo mismo que hace la nación, nada más que hacerlo, en lugar de hacerlo con 24 provincias, en nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires lo hace con todos los municipios. Con todos y cada uno, por supuesto, que tiene municipios ricos y municipios pobres. Por ejemplo, que el municipio de La Matanza no se puede comparar con el municipio de Islas Malvinas. ¿Por qué no se puede comparar? Porque la recaudación nuestra es infinitamente superior a la de ellos. Y porque la coparticipación debe funcionar igual que funciona en la nación. Le debemos otorgar un porcentaje, que es lo que se hace. No se mide en función del aporte de cada uno, porque si no La Matanza sería casi el 50% de la provincia. Y los otros municipios recibirían menos. Lo que se hace es redistribuir, asignar un porcentaje determinado y se le va devolviendo un porcentaje. Por supuesto que el porcentaje mayor es La Matanza porque es la que más aporta, pero hay otros que son muy chiquititos, que aportan muy poco y reciben un poquitito más de lo que deberían recibir para tratar de ayudarlos. ¿Para qué? Para que los municipios que también, ojo con esto, los municipios que también recaudan, no impuestos. ¿Por qué no impuestos? Porque el municipio tiene que dar una devolución. ¿Cómo una devolución? El municipio me tiene que devolver, por eso cobra una tasa. Me cobra alumbrado, barrido y limpieza porque tiene que estar obligado a brindarme a mí la limpieza de la basura, por ejemplo, de las calles, el barrido de las calles y el alumbrado público en cada esquina. O sea, está obligado a darme a mí el alumbrado de las calles fuera de mi casa, está obligado a darme la recolección de la basura y está obligado a darme el barrido de las calles. Para eso me cobra una tasa de alumbrado, una BL, una tasa BL, de alumbrado, barrido y limpieza. ¿Sí? ¿Y qué otras cosas me cobra? Seguridad y higiene. ¿A quiénes se las cobra? A las empresas. O sea, les cobra una tasa para hacerse responsable de que las empresas no arrojen residuos tóxicos o generen polución en el medio ambiente. Y a eso lo llama seguridad y higiene. Pero también cobra tasas por publicidad y propaganda. O sea, también
y lo van a ver cada vez que ustedes reciben un folleto de alguna publicidad en la calle que dice no arrojar en la vía pública. Ese folleto tiene una ordenanza municipal porque la gente tiene que ir a pagar por esos folletos que entregan en la calle. Por supuesto que pagan por 1000 y entregan 10.000, o pagan por 100 y entregan 1000, porque eso no lo puede controlar nadie. Pero tiene que pagar una tasa y se le da un número de ordenanza municipal para que se impriman esos folletos. Ustedes me dirán, pero ¿se pueden hacer los folletos? Sí, todo lo que ustedes quieran. O sea, en Argentina normalmente podemos hacer cualquier cosa, pero la realidad es que deberían ir a la municipalidad, del lugar donde van a repartir el folleto, pagar una tasa de publicidad y propaganda, y con esa tasa ir a la imprenta, y la imprenta debería pedirles el pago de esa tasa para imprimirle los folletos. Pero bueno, no funciona así, ya lo sabemos, pero básicamente es como funciona el impuesto este. ¿Y para qué recauda plata? Bueno, hay otra tasa, que es la de pesas y medidas, que son 4 las tasas, ¿no? ABL, seguridad y higiene, publicidad y propaganda, y la última tasa se llama pesas y medidas. ¿Qué es la tasa de pesas y medidas? La tasa que se cobra para controlar a los negocios que venden mercadería por metro, ¿sí? Y por kilo. Por ejemplo, una ferretería que vende por metro. Por ejemplo, un almacén que vende por kilo. 100 gramos de jamón, 100 gramos, bueno, una fiambrería. Entonces digo, ¿y eso se controla? Debería controlar. ¿Se debería pagar? Se debería pagar. Todos deberían pagarlo. ¿Y qué hace el municipio con este dinero? Entre lo que recauda de tasa más lo que le coparticipa la provincia, con toda esa plata debe cubrir la seguridad, la salud y la educación de la población de su municipio. Por eso, ustedes en La Matanza van a encontrar escuelas municipales, van a encontrar hospitales municipales o salitas municipales donde se puedan atender, y van a encontrar la policía municipal, o sea, la policía de La Matanza. Todo eso, ¿quién lo solventa? El municipio. ¿Hay excedente? Por lo general no. Por lo general no. Ahí se termina la cadena de dinero. Pero así funciona la recaudación de impuestos. Y de esa forma se pagan los gastos de la nación. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno. Sí, profe. Después, creo que los otros rubros que yo le había dado, si no me equivoco o no me olvido, creo que era anticipo de clientes y dividendos a pagar. Anticipo de cliente no hay ni que nombrarlo, no es plata que yo le doy a un cliente a cuenta de un bien que me va a entregar en el futuro, ¿sí? Y cuando hablamos de dividendos a pagar, hablamos de ganancias que ha tenido el ente y que las paga a través de dividendo a sus socios, ya sea en plata o en acciones, ¿sí? Bien, nos quedó un tema importantísimo. Que son las provisiones y las previsiones. ¿Se acuerdan de las previsiones del hecho contingente? Que se lo van a tomar ahora nuevamente en el tercer examen. Sí, profe. ¿Está bien todos o quieren que hagamos un breve repaso y nos acordamos rápidamente? Para aquellos que no se acuerdan, hacemos un breve repaso. Las previsiones son hechos contingentes, o sea, aquellos hechos que pueden suceder o no. Se clasifican en probables, remotas y ni remotas ni probables. Las probables eran aquellas que reunían 3 condiciones: alta probabilidad de ocurrencia, hecho generador y cuantificación del hecho. O sea, las probables eran aquellas que se registraban contablemente, pero para ser registradas contablemente tenían que ocurrir 3 cosas. Una, que existe el hecho que la generó. Por ejemplo, le vendí a alguien y es deudor mío, por ejemplo.
Segunda, que existe una alta probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, me avisó de que no me iban a pagar. ¿Quién? El cliente arregla con mi abogado que no me puede pagar. Alta probabilidad de ocurrencia. Y tercero, que pueda medir económicamente esa ocurrencia. O sea, el tipo dijo, no te puedo pagar tanta plata. Y si eso ocurría, yo tenía que registrar una cuenta de resultado negativo a previsión para ese hecho. En nuestro ejemplo, sería deudores incobrables a previsión para deudores incobrables. Esa era la primera clasificación, probable. La segunda era remoto. Y dijimos, ¿remoto qué era remoto? Remoto era algo que difícilmente pudiera pasar. Pero que puede pasar. Por ejemplo, un terremoto. Por ejemplo, un incendio en la fábrica. Por ejemplo, que explote una caldera de la fábrica y se venga abajo la fábrica. Entonces digo, estos hechos que remotamente pueden pasar, ¿se deben informar de alguna forma? No, porque todo el mundo sabe que pueden pasar. Pero tendría que ser una vez en 1.000.000, y si me pasó, pero lamentablemente no lo puedo evitar. Y la tercera eran las ni probables ni remotas, aquellas cosas que no eran ni probables ni remotas. ¿Por qué? Porque reunían dos condiciones. Había un hecho generador y también había una alta probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, yo vendo un electrodoméstico y le doy garantía. Vendo planchas y entrego garantías. De una partida de 10.000 planchas, ¿podría una o todas venir con fallas? Sí. Ahora, ¿yo sé de antemano cuántas van a tener problemas? No. Cada una que venga con falla, ¿me va a traer a mí un aumento de la pérdida? Sí, porque si una tiene un problema porque el cable está mal, tengo que cambiar el cable, lo tengo que pagar, eso lo paga la fábrica, es hora de trabajo, es materiales, es un montón de cosas. Quiere decir que la plancha me cuesta más de lo que me cuesta una que no tuvo problema. En ese caso, digo, yo tengo hechos como las garantías y los avales que no son ni probables ni remotos. ¿Por qué? Porque hay un hecho generador. Vendí un bien. Y hay alta probabilidad de ocurrencia. Y sí, alguno puede venir con un problema, porque son muchos. La partida es grande. Ahora, digo yo, ¿puedo medir cuánto me va a costar ese problema? No. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo en nota a los estados contables. ¿Recuerdan esto? Esto era previsiones. Sí, esto era previsiones. Quiere decir que yo descubro que los pasivos tienen deudas que tienen certeza y deudas que son probables. Deudas ciertas, digo, y deudas que son probables, que probablemente puedan suceder. Todas forman parte del pasivo, todas forman parte del pasivo, todas son rubros del pasivo, sí, como vimos. Este es un rubro más del pasivo, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre una provisión y una previsión? Varias. La primera es que las provisiones, copien esto porque también es un tema para tomar. Las provisiones son no exigibles. Las previsiones son no exigibles y las provisiones son no exigibles a la fecha. Una es probable, la otra es cierta. Las previsiones son probables, las provisiones son ciertas. Una es de cálculo estimado, la previsión, la otra de cálculo exacto. Una es a fecha probable, la previsión, la otra es a fecha cierta, la provisión. Una se expone en el activo o regularizando el activo o en el pasivo, la previsión. La otra exclusivamente en el pasivo, la provisión. Y esas son las diferencias importantes entre pro y previsión.
¿Copiaron la diferencia entre pro y previsión que se las van a tomar? Profe, ¿las podría Profe, ¿las repetir puede que repetir, algunas por favor? Digo, empiezo por, hagan un cuadrito, pongan previsión de un lado y previsión del otro. Pro y pre. O pre y pro, díganme cómo lo ponen y yo lo voy cantando. La provisión, sí, te escucho, perdón. No, está bien. ¿Está bien? Bueno. La provisión es una deuda cierta. La previsión es una deuda probable, es un pasivo probable. La provisión es de cálculo exacto. La previsión es de cálculo estimado. La provisión es a una fecha exacta. La previsión es a fecha estimada. La provisión se expone exclusivamente en el pasivo. Dentro del rubro deudas. Según la deuda que esté provisionando. La previsión se expone o ajustando la evaluación del activo o como un rubro del pasivo. Bueno, ¿copiaron? Sí, profe. Bueno, por supuesto que el pasivo también genera ajuste de resultados de ejercicios anteriores, porque puede haber algunos pasivos que generen resultados y esos resultados deban ser ajustados, consecuencia de que ocurrieron errores. Recuerden el concepto de área, porque acá también pueden preguntarle sobre área. El área va a corregir errores o por aplicación de una norma de medición contable distinta, por ejemplo, cuando cambia un criterio de evaluación, ¿sí?, de un pasivo, va a generar un área. Y también, por supuesto, que dentro de este tema entra lo que se llaman hechos posteriores al cierre, porque acá tenemos hechos posteriores al cierre importantes. ¿Recuerdan hechos posteriores al cierre? Otro tema que se les va a tomar. Digo, ¿todos los hechos posteriores al cierre son iguales? No. ¿Cuál es la diferencia entre los hechos posteriores al cierre? Aquellos que ocurren, aquellos que tienen un hecho generador en el ejercicio anterior y aquellos que ocurren en este ejercicio. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en el mes de febrero y estuviésemos cerrando el ejercicio 2019,
vamos a tener hechos que impactan en los estados contables que hayan ocurrido antes del 31 de diciembre de 2019 y hechos que impacten en los estados contables que hayan ocurrido durante el año 2020. Por ejemplo, abril del 2020, todavía no tenemos obligación de presentar el balance, sin embargo, nos encontramos con una pandemia que nos dice que es probable que estemos unos cuantos meses sin poder trabajar, sin poder vender, sin poder producir, a pesar de tener que seguir soportando los costos de mantener un alquiler, mantener el personal, de pagar las cargas sociales, con ayuda del Estado, sí, pero tengo que seguir pagando, una parte la tengo que pagar. Y las cargas sociales no me ayuda el Estado, tengo que pagarlas todas yo. Y los anticipos de impuestos voy a tener que pagarlos yo igual, pase lo que pase. Y la luz la pago igual. Y el alquiler lo voy a pagar yo igual. Entonces digo, ¿este hecho posterior al cierre es significativo? Sí. ¿Quiere decir que todas las empresas que cierren balance durante el año 2020, en nota a los estados contables, los contadores tendrán que informar este hecho significativo como un hecho posterior al cierre que ha cambiado la naturaleza y ha cambiado básicamente las expectativas generadas por la empresa? Ninguna duda. Ninguna duda. Ahora, ¿quién sabía que esto iba a pasar el 31 de diciembre? Nadie. Absolutamente nadie. Hablaban de un virus, pero de una pandemia mundial, de estar 4 meses encerrados en nuestra casa. Imposible. No era algo que se nos cruzaba por la cabeza. La última vez que había pasado esto, habían pasado 100 años, así que a nadie había vivido ese momento, ni se nos ocurría pensarlo. Sin embargo, pasó. ¿Y afectó económicamente a las empresas? Sí, mucho. Algunas muchísimo. Entonces, ¿deberían los contadores exponerlo en nota a los estados contables? Sí, bajo todo concepto. Pero puede haber hechos que hayan ocurrido en el ejercicio 19 y se hayan modificado en el 20. Sí, por ejemplo, un tipo que prometía que me iba a pagar el 50% y de repente no me va a pagar nada. Y se declaró en quiebra. ¿Por qué? Porque le agarró la pandemia. Entonces tengo que, si estoy antes del 30 de abril, cambiar ese balance, por supuesto. Tengo que hacer reconocer un hecho posterior al cierre. Y me genera un asiento, y por supuesto, y voy a arreglar mi balance, sin ninguna duda. ¿Quiere decir entonces que hay dos hechos de posteriores al cierre diferentes? Sí. Aquellos que tienen un hecho generador en el 2019 y aquellos cuyo hecho generador ocurre propiamente en el 2020. ¿Cuál es la diferencia? Los que tienen un hecho generador en el 2019 deben registrarse contablemente. Y los que tienen un hecho generador en el 2020 se deben reconocer en nota a los estados contables. Así que ojo con esto, que puede ser pregunta de examen, ¿sí? Los hechos generadores del año anterior deben registrarse contablemente y los del ejercicio actual van en nota a los estados contables. Si ocurren entre qué momento y qué momento, entre el cierre y la fecha de presentación de estados contables. O sea, entre el cierre y 120 días posteriores, o sea, 120 días del ejercicio siguiente. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno, chicos, el tema es así. Con esto terminamos pasivo, no hay mucho más para ver de pasivo. Me parece que lo más importante es que ustedes comiencen a preguntar qué dudas tienen con respecto al examen, porque ahora ya estamos arriba del examen. Lo que van a ver con Silvina el día viernes, seguramente van a ser todos los ejercicios de pasivo, que no los van a ayudar para este examen. Así que la última vez que tenemos para reunirnos y hablar sobre el examen, dudas que tengan, cosas que no hayan entendido, cosas que podamos rever, es hoy. Como creo que algunos habrán leído, otros no, algunos tienen una idea, otros no, yo les propongo lo siguiente. Vamos a hacer un paréntesis de media hora hasta las 10:15.
y 10:15 nos reunimos con las dudas que tengan, con cosas que quieran preguntar, con cosas que nos acerquen a la evaluación del día lunes, del día martes que viene. ¿Les parece bien? Hacemos Bueno, un paréntesis, hacemos Sí, un paréntesis bueno. hasta las 10:15. Yo les pido por favor que aprovechen este momento, que me aprovechen a mí, que lean algo y que vean si hay algo que de todo lo que vimos hasta acá les haya quedado de duda, ¿sí? Acá tengo... entonces hacemos un paréntesis, si les parece bien, hasta las 10:15. Media hora exacta y en media hora nos volvemos a reunir. Hasta luego, chicos. Tengo que provisionar las vacaciones, ¿sí? ¿Por qué las provisiono en enero el aguinaldo y en enero las vacaciones? Porque no son exigibles, porque el aguinaldo es exigible en junio y porque las vacaciones van a ser exigibles a fin de año. Entonces, ¿qué hago? Los provisiono. ¿Por qué los provisiono? Porque son una deuda cierta, porque el cálculo es exacto y porque sé que voy a estar obligado en junio a pagar el aguinaldo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Provisiono una 12ª parte de cada sueldo. O sea, estoy reconociendo que ya debo esa parte en enero. ¿Cuándo aumenta entonces la provisión? Cuando reconozco el hecho, claro, cuando lo reconozco. En enero, por ejemplo, reconozco que debo una 12ª parte de ese sueldo a pagar en junio, que es llamado sueldo anual complementario. ¿Y cuándo disminuye entonces la provisión? Cuando la provisión, o sea, esa deuda no exigible se convierte en exigible. El día 30 de junio, si no lo pagué, deja de ser provisión para SAC, para convertirse en SAC a pagar. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un hecho exigible, una deuda exigible y una no exigible? La exigible es a pagar y la no exigible, provisión. Quiere decir que yo en enero hice sueldo anual complementario a provisión para sueldo anual complementario, sí. Y el 30 de junio, ¿qué asiento hice si no pagué el sueldo anual complementario? Hice provisión para sueldo anual complementario a sueldo anual complementario a pagar. ¿Por qué cambié esa situación? Porque el 30 de junio es exigible. ¿Se entendió? ¿Entendiste esto? ¿Quién me había hablado? Brenda, ¿no? Sí, Brenda, profe. Sí, Bueno, gracias. ¿entendiste? Sí, sí, Bueno, profe, lo entendí. listo, Sí, sí. listo, buenísimo. ¿Alguna otra duda? Yo tenía otra duda también, profe. Dale, todas las que tengas. No entendía bien el tema de la modificación de la información de ejercicios anteriores. El En área. una parte. Eso sería el área, ¿no? Claro. Eso Sí. es el área. Porque ¿Qué dice, parte es el área? El área. de la RT es una partecita. A ver, ¿Le espera leo que... lo que dice? Dale, léeme qué dice. Dice, cuando las modificaciones no se originen en ajuste de resultados de ejercicios anteriores, sino que obedezcan a la forma de presentación o a la clasificación de las partidas de los estados contables, también se adecuarán los importes correspondientes a la información de periodos anteriores a exponer en forma comparativa. No, no es para vos eso. Deja, cuando ¿No? llegues a Eso estado no. contable lo vas a ver. Cuando llegues a estado Bueno. contable lo vas a ver. No, eso no es para vos. No te van a tomar. Entonces tomo en cuenta los Vos primeros tomá el ítems, concepto ¿no? básico ¿Cómo de se área. deben exponer? Bueno. Tomá el concepto básico de área que vimos, ¿sí? El elemental, el básico. Arregla ejercicios anteriores en consecuencia de errores que se hayan cometido u omisiones. Sí. Errores que, por supuesto, recordá, no pueden ser modificaciones posteriores que no sean consecuencia de un error. ¿Entendés lo que digo? Digo, por ejemplo, no sé, ya sea con un pasivo, ya sea con un activo, se modificó, yo había estimado, no sé, qué sé yo, no se me ocurre algo, pero yo hice un asiento que estaba bien hecho en el año 2019 y ahora resulta que la estimación es diferente. ¿Debo usar área? Digo, calculé una previsión para incobrable en el año 19 y era real. Y el tipo en el 2020 se murió. ¿Tengo que hacer área para corregir eso? No, porque la verdad que
no fue una causa, un error mío que al tipo le haya pasado eso y que yo haya perdido todo el dinero. ¿Entendés lo que digo? O sea, el área tiene que ser por errores míos, omisiones, o sea, me olvidé de hacer algo, o cambios en los criterios de evaluación de algún bien. ¿Sí? Sí, eso sí lo entendía bien. Pero esa parte nomás cuando estaba en el eso, estudio, quedate entendía con bien eso igual. porque eso es lo único que te va a preocupar en esta materia. Bueno. Después vas a ver que hay otras cosas no me la complico tanto entonces. Claro, después vas a ver que hay unas cosas un poquito más complicaditas, pero vas a tener que estar avanzada en la carrera. Listo. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Profe. Sí. ¿Quién habla? Florencia. Florencia, decime. Encontré otra pregunta sobre lo de bienes de cambio y dice, si la inflación tiende a infinito, ¿qué método da mayor costo de mercadería vendida? Yo anoté webs, ¿está bien? Último entrado, primero salido. Sí, por supuesto, porque lo último entrado va a estar al mayor valor. Entonces va a dar el mayor costo de mercadería vendida. Y al dar el mayor costo de mercadería vendida, el web te da mayor costo de mercadería vendida y menor resultado bruto. Y menor, ok. ¿Entendés? Quiere decir que el PEPS te da todo lo contrario. En inflación, en alta inflación. Claro. Perfecto, gracias. De nada. Escucho, chiquitos. ¿Alguna otra duda? ¿Profe, en el examen va a ser todas preguntas teóricas o también puede ser que sean prácticas también? No, todo teórico. ¿Brenda habla? ¿Quién habla? De vuelta. Brenda. Sí. Brenda ahí. No, todo teórico. Igual que el anterior. Van a tener preguntas de múltiple choice y van a tener preguntas de verdadero y falso, con la característica que las múltiple choice tienen una sola respuesta correcta. Sí. Ok, perfecto, gracias. Así, exactamente igual, no van a tener problema, no van a tener problema, no creo que tengamos problemas. El tema del cambio de fecha es porque la universidad había destinado la semana que va del 18 al 25 para los exámenes presenciales, pero aparentemente va a ser muy difícil que de la semana esa del 18 al 25 de julio podamos reunirnos y tomarles el examen presencial. Así que, bueno, están evaluando para cuando se pasa eso, que seguramente, ayer escuché al ministro de Salud, al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y dijo de que probablemente nos estemos juntando empecemos a juntarnos a partir del 15 de septiembre, o sea que ya dio una fecha que es un poco extensa. Con lo cual es muy probable que el segundo cuatrimestre arranque en forma virtual también. Así que bueno, a mí lo que me hace mucho ruido de tomarles un parcial tan lejos de la finalización es que seguramente muchos de ustedes se van a olvidar. Tengan presente porque este es un material, así que no implica que habiendo aprobado las tres exámenes, las tres evaluaciones teóricas, hayan aprobado la materia. Lo que es seguro es que van a quedar en condición de final de bien o mal el práctico, pero después van a final con toda la teoría completa, tomada de otra forma, mucho más intensa, y la práctica seguramente más intensa también. Con lo cual, digo, sería interesantísimo, muy interesante, que ustedes aprueben la práctica porque significa que la tienen presente. Entonces pueden aprobar la materia sin dar un final tan pesado, tan molesto. Así que bueno, nada, eso era en forma informativa porque la verdad que creo que ese parcial ese examen que se iba a tomar entre el 18 y el 25 va a ser imposible.
creo que es una esperanza no válida, porque no nos vamos a poder reunir, así que bueno, va a quedar para más adelante y tengo miedo que ustedes realmente pierdan el hilo de la materia y cuando se presenten a dar el examen no tengan ni idea de lo que tienen que hacer. De todas maneras, yo los invito y les pido que por favor vean la posibilidad o veamos la posibilidad todos juntos de que ustedes hagan la mayor cantidad de integradores posible antes de retirarnos o antes de espaciar nuestra relación hasta el día del examen o el día de la evaluación escrita. Que pidan todos los integradores que puedan. 2, 3, 4, si hay, después le preguntan a Silvina si aparecen algunos resueltos en otro lado, y si no, los invito a que busquen guías de otras universidades. Anticipo proveedores, ¿en qué rubro se expone? Porque están los de, a ver qué me preguntó. José, en anticipo a proveedores se exponen el rubro que le compete. Los anticipos proveedores de bienes de cambio en bienes de cambio, los anticipos proveedores de bienes de uso en bienes de uso, los anticipos a proveedores de bienes intangibles en bienes intangibles. ¿Escuchaste, José? Cada uno en el rubro que le corresponde. Así que bueno, pidan por favor que la cantidad de integradores que puedan, si consiguen de otra universidad o bajar algún ejercicio, seguramente yo creo que no pueden porque no hay, porque no creo que esté abierta, pero, y esto voy a jurar que nunca lo dije, creo que en la librería de enfrente de la universidad venden modelos de exámenes de todo tipo y hasta lo tienen clasificado por profesor, los prácticos, los teóricos. Y estoy absolutamente convencido de que algunos recursantes se lo tienen, así que si ustedes en algún grupo de chat, el que no lo tenga, se puede conectar con alguien que los tenga y se los puede pasar o se los puede escanear. Estaría buenísimo que lo tengan y que traten de hacerlo porque hacia ahí va a ir esta evaluación presencial y si la dan bien y se salvan del final es importantísimo. No sé qué decirles con respecto, después vamos a ver qué les digo con respecto a si les conviene anotarse en técnicas o no, pero lo importante es que se saquen todas las dudas que tengan y que practiquen y practiquen y practiquen. ¿Tienen alguna otra duda del segundo examen? Profe, Sí, ¿quién me habla? yo soy Yara. ¿Quién? Le hago una Yara. Yara, decime, Yara. Sí. El tema llave de negocio, no lo vamos a ver. No, el tema llave de negocio se ve en la segunda materia, que es técnicas de evaluación, porque tiene que ver con inversiones permanentes. Ah, ok. Así que ese no lo va a ver. Sí, saber que existe el rubro, ¿no? A los efectos de la exposición. Y ahora, o sea, ya cuando veamos exposición, vos vas a ver que hay rubros que nosotros no vimos del activo, pero que vos lo tenés. Propiedades de inversión vimos muy poquito, pero está. Otros activos está, sí. Llave de negocio está. Pero eso es el efecto de la exposición, no del contenido, porque el contenido, por ejemplo, de llave de negocio, lo vas a ver cuando veas técnicas de evaluación. Claro, gracias, profe. De nada, Yara. ¿Quién sigue? Acá, profe Lourdes. Justo era con llave de negocio lo que le iba a preguntar. ¿Y ya está contestada? ¿Cómo? ¿Ya está contestada la llave de negocio o no? No. Era otra consulta. Estaba leyendo el libro de activos en el capítulo de intangibles y dice que la RT9 incluye llave de negocio. Pero más abajo dice que la RT19, que no la vimos, lo excluye de activos intangibles. Entonces, si nos llegan a preguntar... Pero Lourdes, un tema importante. No te confundas. Llave de negocio
o sea, el valor llave de un local que tiene amplio acceso de gente o que ya tiene una clientela determinada, con llave de negocio que figura en los estados contables, porque esa tiene que ver con inversiones permanentes y nada tiene que ver con un intangible. ¿Se entiende lo que digo? Ok, O sea, el rubro del activo se utiliza cuando una persona compra una empresa que no cotiza en bolsa y la paga más plata de lo que vale o menos plata de lo que vale. Y ahí aparece la llave de negocio, la llave positiva y la llave negativa. Ahí eso lo vas a ver cuando veas técnicas de evaluación. Ahora, la llave de negocio que se refiere cuando hablan de intangibles, ¿sí? Se refiere específicamente al valor de, por ejemplo, creo que lo expliqué, alquilo un negocio en Arieta y otro lo alquilo en La Ferrer, en una calle de adentro de La Ferrer. ¿En dónde tengo más público? En Arieta seguramente van a caminar 100.000 veces más de lo que camina en una calle interna de La Ferrer. Gente por la calle, caminando, comprando, paseando, yendo a trabajar. Seguramente hay una afluencia de público muchísimo mayor. Esos negocios anteriormente, se les cobraba o pagaba el que alquilaba un valor llave, o sea, se le decía, mira, por alquilar un local acá yo te voy a cobrar 10.000 pesos, pero aparte te alquilo una llave de negocio. ¿Qué era la llave de negocio? Era el valor que me cobraban por estar ahí en un lugar donde circulaba tanta gente. Por supuesto que la 19 lo sacó de lado porque en realidad no es un valor sobre el cual tengamos expectativa de tener ingresos futuros. No es específico. ¿Se entiende? Entonces, el valor llave, por lo general, no se puede calcular, solamente se puede reconocer si me lo cobran. ¿Entendés lo que te digo? O sea, a ver cómo lo explico. Vos alquilaste en la avenida de Mayo, en Ramos Mejía, vos alquilaste un local y no te cobraron valor llave. Pero vos sabés que si alquilás en la avenida de Mayo, es mucho más, ¿cómo se llama? Avenida de Mayo Belgrano, tenés mucho más afluente de público que si alquilás, no sé, a 5 cuadras hacia el lado de Aedo. Entonces vos decís, acá hay un valor específico, mi negocio tiene un valor de que pasa gente todos los días por la puerta. A vos no te lo cobraron ese valor. Y yo alquilé al lado, y el tipo me dijo, mira, por alquilar la calle te voy a cobrar 100.000 pesos de valor llave. En tu balance, vos no podés poner 100.000, no podés venir y preguntarme, che, ¿cuánto vale la llave acá? Y yo te digo, mira, me cobraron 100.000. Entonces vos vas a tu balance y decís, yo lo pongo en 100.000. Porque a vos no te lo cobraron, vos no podés estimar lo que vale tu valor llave. ¿Yo lo puedo poner, ese valor llave? Sí, ¿por qué? Porque me lo cobraron específicamente. Porque tengo un valor de referencia. Vos no tenés ningún valor de referencia. Eso es lo que dice la 19. El valor llave antes se incluía por el solo hecho de el prestigio, el lugar, la ubicación. Hoy ese valor llave solamente lo vas a poder poner si tenés el valor específico. Si vos sabés específicamente cuánto te cobraron, porque si no te lo cobraron, ese valor llave no existe, que lo dice la 19. ¿Entendés? ¿Entendés, Lourdes? Sí, perfecto. Sí, sí, gracias. De nada. Otra pregunta. ¿Otra pregunta? Chiquitos, si no hay más preguntas, solo nos queda reunirnos el día. Recuerden el lunes que viene, por favor. Yo los espero que entren, porque algunos son medios, se retrasan porque, no sé, se despertará más tarde, les costará más entrar en la computadora, tendrán problemas de internet. Yo les recuerdo dos cosas. El día lunes el examen empieza a 8:30. Sería bueno que estén todos adentro a 8:15 para poder hacer la prueba y que ustedes mismos se prueben. Recuerden tener a mano el celular y la computadora si tienen, o el celular o la computadora. Con las dos cosas sería ideal, porque si les falla uno entran en el otro y pueden seguir el examen.
Recuerden que los horarios están prefijados y nosotros no podemos manejarlo. Una vez que le cargamos el tiempo, automáticamente se corta. Recuerden que si queda como visto, significa, si salen como visto, significa que nosotros no podemos ver el examen, con lo cual no se les puede corregir el examen, con lo cual les queda ausente. Para ustedes es martes, perdón, Mauricio. Yo digo lunes porque me acostumbro y hoy para mí es lunes porque ayer no trabajamos. Pero bueno, pero en el caso de ustedes el martes. Entrar el martes, por favor, traten de empezar a entrar 8 menos cuarto para llegar a 8 y cuarto estar todos adentro ya. ¿Sí? Yo normalmente en una clase no tengo problema, me da lo mismo. Si empezamos 8 y media, empezamos 8 y media, todo el mundo nos sacamos un poco a la modorra, a la fiaca y vamos entrando despacito, me parece sensacional. Pero el día del examen no, porque no depende de mí, depende de ustedes. Entonces, tengan chicos cuidado con eso, arranquen 8 menos cuarto, no me gustaría que ninguno se quede afuera porque se quedó dormido. Arranquen 8 menos cuarto a entrar y bueno, a ver si 8 y cuarto están todos adentro. Y nada, acuérdense que Miel les va a tomar el presente de 8 a 8 y media les toma presente y la salida tiene que ser después de las 11 y media. Si salen antes de las 11 y media les deja ausente. Y recuerden que dejarles ausente les aumenta el ausente y va a ser un momento en el tercero en la reevaluación que por ahí automáticamente como tomó algunos no los va a dejar rendir. Entonces 11 y media empiezan a entrar a partir de las 11 y media y si tienen que salir salgan, llévense el celular y entren en el celular, pero manden el presente desde el celular, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿O nos vamos? Profe. No se vaya, profe. No, me quedo. Le quiero hacer una consulta cortita. Acá en el libro verde. Sí. Bueno, acá en el libro verde, en la parte de bienes de uso, yo me di cuenta que me falta una página. ¿Será que un error de impresión? A ver, pero, por ejemplo, me quedó... ¿El libro? Bueno, sí. Lo busca el libro, para. Vanina, tengo el libro en mi poder. Buenísimo. Bienes de uso. Página 155. Página 157. Empieza bienes de uso. No, bienes de cambio, profe, perdón. Bienes de cambio. Sí, la página que vi que no tengo, se ve que por un error de impresión es la 156. Yo veo que en la página 155 empieza hablando de mercaderías en consignación. ¿Eso entra, profe? Sí, como loco. Okay. Mercadería en consignación se lo van a preguntar, lo vimos esto. Sí, entonces me estaría pero el dorso, la 156 es el dorso, quedó en blanco. Sí. Es muy cortito, si hay alguno que lo tenga, si no yo te lo puedo... ¿Dónde quedás? ¿El consignador conserva la propiedad de los bienes? Sí, ahí queda y ya no tengo más la página, pero bueno, no se preocupe que yo puedo conseguirlo. Lo podés conseguir, si no tenés para copiar te lo dicto yo. Sí. Bueno, no, está muy bien, está muy bien. Yo porque tenía esa duda de ver si era mucho o poco, pero sí, está perfecto. Es muy poquito, pero es el total. Me dice Leonardo que está en los PDF eso. Yo no lo vi. Sí. Bárbaro. Listo. Entonces lo tenés ahí, está bien, maravilloso. Bueno. ¿Escucho alguna otra duda? Recuerden que tienen que ir a la resolución técnica. Muchas veces va a haber preguntas muchas de resolución técnica. BNR no es lo mismo que valor de recupero, ¿no? O sea, valor neto de realización, me dice Sara. BNR, valor neto de realización. Valor neto de realización es una cosa. Por ejemplo, es el parte del valor recuperable
Primero digo, ¿qué es el valor de recupero? El valor de recupero es el valor que se espera tenga los bienes de uso al término de su vida útil. Punto. Se terminó el valor de recupero. El valor que espero que los bienes de uso tengan al término de su vida útil. BNR, ¿qué es? Valor neto de realización. Es un valor recuperable. ¿Qué es el valor recuperable? El máximo al que se pueden exponer los activos. Pero el nombre es lo mismo, parecido, recuperable, recupero, sí, pero son dos cosas diferentes. Recupero corresponde a bienes de uso. Y recuperable, el valor máximo al que se deben exponer los activos. ¿Cuál es el máximo? El mayor entre BNR y BU. ¿Qué es BNR? La plata que yo realmente voy a recibir por un bien. Por ejemplo, si tengo un auto, dije, que vale 500.000 pesos, pero debe 100.000 pesos de multa, en realidad el auto vale 400.000. Entonces, BNR es el valor neto al que yo puedo vender el bien. El valor neto es el valor del bien menos los gastos o las patentes que tiene el auto o las deudas que tiene el bien que yo voy a vender. ¿Sí? ¿Entendiste, Sara? Listo. ¿Alguna otra? Profe. Sí. ¿Quién habla ahora? Florencia. Florencia. Decime, Flor. Cuando vimos costos de conversión y después también habíamos visto venta y reemplazo, lo habíamos visto con la profe en un ejemplo de práctica. Sí. ¿Con eso es suficiente o tenemos que tener una definición para cuando nos evalúen? ¿O No, un ejemplo? con eso y lo que dice la Firmina sobra, porque en realidad costo de conversión, que es ¿qué es el costo de conversión? Lo que cuesta convertir una materia prima en un producto terminado. Simplemente esto, ¿sí? Ahí vas a ver vos que figuran la mano de obra, la materia prima. ¿Qué es el costo de conversión? Lo que cuesta terminar, qué sé yo, en lo que cuesta convertir un ovillo de lana en un pullover, por ejemplo. ¿Entendés? ¿Cuál es el costo de convertir un ovillo de lana en un pullover? Eso lo tenés en la Firmina para ver y también, bueno, lo tenés en el libro y también lo tenés en la resolución. Pero es convertir, lo que cuesta convertir una materia prima en un producto terminado. Y venta y reemplazo no tiene demasiado secreto, o sea, tiene que ver mucho con la práctica. O sea, explicar venta y reemplazo desde la teoría es muy difícil, no tiene demasiado sentido, porque en realidad lo que te indica es que cuando vos compras un bien y lo reemplazás por otro, tenés que dar de baja por el valor de incorporación el bien viejo y dar de alta el bien nuevo por su nuevo valor de incorporación, que deberá estar armado por el precio de factura más los gastos necesarios, menos los componentes financieros, menos los impuestos recuperables. Eso lo ve en la práctica, verlo en la teoría no tiene demasiado, Florencia, sentido. Acá me dicen, el cuadro de la página de activos intangibles había dicho de investigación y desarrollo, no era un activo intangible. No, los gastos de investigación y desarrollo ya no son un activo intangible. Sé, y lo aclaré, me dijeron en la Firmina está aclarado, porque en el libro ¿sí? dice eso, pero la Firmina está bien aclarado que los gastos de investigación y desarrollo ya no son un activo intangible, porque no se puede determinar que van a generar un ingreso futuro. ¿Sí? O sea, eso cambió, la resolución técnica 17 lo cambió absolutamente y lo dejó de lado. Por eso, digo, los laboratorios que hoy están investigando la vacuna contra el COVID-19, ¿pueden activar los gastos de ese laboratorio? No. En la Argentina, no. Esos gastos de investigación y desarrollo no son un activo intangible. Los gastos de investigación y desarrollo son, a partir de la resolución técnica 17, gastos en el ejercicio en que se incurrió. ¿Se entiende esto? Me dijeron que en la Firmina está aclarado. Pues yo también vi ese problema y lo pregunté.
Y me dijeron, no, la filmina está aclarado. Como no vi la filmina y no le presté atención, supongo que debe ser así. Profe, Sí. en un libro habla de costeo por absorción y costeo variable. ¿Eso también pueden llegar a preguntar? No. No sé si está en la filmina, pero Ah, yo ok. creo que No, no. yo porque tengo el libro, sí. ¿Eh? Ah, ok. No sé si está en la No, filmina, yo porque creo que tengo no. el libro. Ah, bueno, no. No. Si no está en la filmina, eso no, porque no se ha aclarado, porque hablar de costo por absorción o costos variables, sí te pueden preguntar en la clasificación del costo qué es un costo variable, qué es un costo fijo, qué es un costo semifijo, pero eso lo vimos. Sí, eso sí, pero como abajo en el libro hay un pequeño cuadrito y después muestra las diferencias entre cada uno, por eso le preguntaba. No, yo igual les dije, costo por absorción es costeo directo, costeo específico, eso lo vimos. Y también vimos costo variable, qué es el costeo variable, a qué se refiere con costo variable, pero la verdad que no deberían ir más allá de lo que vimos nosotros en clase. Ok, profe, Después, gracias. de nada, chiquita. Acá dice, la psicoterm no tiene nada que ver con el despacho a plaza, son dos cosas distintas o una condiciona a la otra. No. La Icoterm es el método por el cual yo voy a enviar la mercadería. El despacho a plaza siempre es el mismo. Cuando llega a plaza de destino se produce el despacho a plaza. ¿Cuándo se produce el despacho a plaza? En Argentina. Y cuando bajó del barco ya está en la aduana argentina. Ahí está el despacho a plaza. Ahora, el Icoterm puede ser sí, FOB, Word, la que sea, no importa cuál sea el método. El despacho a plaza siempre es en el mismo momento. No importa el Icoterm que se haya utilizado. ¿Entendiste, Sara? Sigo escuchando, ¿eh? Profe, Sí. yo estuve repasando unos choice y vi uno que era de costo de conversión y no, las opciones que me daba, por ejemplo, decía, flete, por ejemplo, era de la fabricación de facturas. El flete de la harina no era considerado. ¿Por qué no es considerado si o sea, necesito pagar el flete para tener la harina Sí, pero para hacer no el forma producto? parte del proceso para convertir la harina en pan. Y los sueldos tampoco de Y los empleados. los empleados tampoco. Ok. No forman parte del proceso. Vos me decís, si no tengo la harina no hay proceso. Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Pero el costo de conversión es el costo del proceso. Es del De proceso. convertir la harina Del en pan. proceso. No Ok, hasta llegar perfecto. la harina acá. Sí, es verdad, es verdad. Si no tenés el flete y no te traen la harina, no hay pan posible. Es verdad. Pero el costo de conversión es convertir la harina en pan. No cómo llega la harina a tu casa, es otra cosa. Perfecto, gracias. De nada. Profe, Sí, que nada. pregunta. En la página 151, yo, Sotelo Vanina. Vanina, aquí estamos. La página Tengo una duda con esto 151. que no. 151, sí. Que dice registración contable utilizando las cuentas de control dual. Para, voy a buscar. Sí. No, olvídate. No, olvídate. Ok. Ni de casualidad. Se utilizan en contabilidad industrial, lo vas a ver en costo. ¿Viste? Claro, entonces, pero esto está relacionado con el título anterior que dice, a ver, ya le digo, costo industrial. Entonces lo de costo industrial serían solamente las primeras páginas que hablaría de costo fijo, costo variable y nada más, ¿no? Espérame, no sé, En la tengo que ver. página 136. No, costos fijos, variables semifijos, costos directos, indirectos. El Claro, costo de porque después conversión. habla del costeo por absorción y el costo variable. Sí, el costo de conversión,
que es lo que hablamos recién. Los costos, Sí. componente Ok. A, los componentes del costo industrial, los de acá, materia prima, mano de obra y costos indirectos. Esos son los componentes del costo industrial. Sí, todo lo que da en este cuadro. Sí, sí, señora. Como usted ha dicho, costeo para absorción, costo variable, este costeo para absorción difícilmente se tome, pero sí, todo lo que da en la página, entre la página 136 y 142. Sí, niña, así es. Eso solo de costo industrial. Perfecto, gracias, profe. De nada. Mejoras van a entrar seguro. En bienes de uso. Seguro va a haber preguntas de mejora. De todo va a haber. Lo bueno o lo malo es que no sabemos qué preguntas les van a tocar porque armamos preguntas todos y van a tirar las van a meter en la licuadora y le salen que le tocan de todas las preguntas, ninguna es mía. Pero bueno, le puede pasar a cualquiera, porque en realidad es así. Vamos a tirar preguntas todos y ahí se vendrá en esta licuadora que es Team y va a seleccionar preguntas para cada turno de acuerdo a la cantidad que tengamos. Creo que van a ser 10, porque estamos buscando que sean menos preguntas y menos tiempo. Pero bueno, creo que van a ser 10. ¿Alguna otra duda? ¿Nada más, chiquitos? ¿Nada más? ¿Nadie más tiene dudas? Florencia, Tolaba, ¿tenés dudas? Florencia, ¿tenés dudas? No, parece que no. Bueno, chicos, nos vemos al día del examen. ¿Recuerdan pasar después de las 11:30 para que les quede el presente, que es lo más importante? Hasta dentro de media hora no deberían pasar. ¿Nos despedimos o no? Gracias. No lo escucho. Bueno, entonces pásenme Profe. lindo y... Sí, ¿qué pregunta? Escucho. ¿Puede volver a repetir sobre lo de amortización? ¿Qué querés que te diga de amortización? Los que tienen una vida útil limitada o perpetua no se amortizan, pero después había 3 más, ¿no? Sí, sujetos a desgaste, sujetos a agotamiento y no sujetos a desgaste ni agotamiento. Ejemplo de sujetos a desgaste, los inmuebles, los inmuebles, no el terreno, el inmueble, los rodados, las maquinarias, los muebles y útiles, las instalaciones. Sujetos a agotamiento, dije, minas, canteras y yacimientos. Y no sujetos ni a desgaste ni a agotamiento, dije, los terrenos y las obras en curso. Gracias, profe. De nada, Brisa. Listo, chiquitos. Será hasta el lunes. Pasen un lindo fin de semana estudiando. Van a pasar un fin de semana estudiando. Todo lo tuvimos que hacer, así que no es tan sacrificado. Y menos si no tenemos ningún otro lugar para donde ir, así que van a poder estudiar tranquilos. Tengan buen fin de semana. Espero que tengan mucha suerte, que les vaya muy bien en el examen y confío que les vaya bien. Y si tienen alguna duda y quieren preguntarme vía foro, yo siempre estoy para darles una mano cuando lo necesiten, ¿sí? Nos vemos nuevamente el día lunes, ¿sí? El día martes, perdón. Hasta el martes, chicos. Buen fin de semana. Profe. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao.
Acuérdense, chiquitos, de pasar después de las 11:30 para que les quede el presente. Chau, chau.